Las cámaras estaban grabando en vivo cuando un ganador de la medalla de honor llamó cobarde a Muhammad Ali frente a 30 millones de espectadores. Lo que sucedió después en esos tensos 12 minutos se convertiría en el momento más visto en la historia de la televisión y transformaría la vida de ambos hombres para siempre. La luz roja de "Al aire" brillaba aminosamente en el estudio SEC-B de Rockefeller Center del NBC, mientras el Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson, se preparaba para lo que se convertiría en el segmento más controvertido en la historia del programa. Era el 15 de marzo de 1973 y Johnny Carson estaba sentado detrás de su icónico escritorio, ajustándose la corbata con nerviosismo, mientras se preparaba para presentar a dos invitados que no tenían idea de que estaban a punto de crear magia y caos televisivo en igual medida. El primer invitado era el coronel James Patterson, un oficial militar de carrera de 42 años, cuyo pecho cargaba el peso de los más altos honores militares de Estados Unidos. La medalla de honor colgaba prominentemente entre sus condecoraciones, ganada durante un terrible tiroteo cerca de Down, donde Patterson había contenido él solo un asalto del Vietcong durante 6 horas, salvando a todo su pelotón mientras recibía 3 heridas de bala. 2 corazones púrpura flanqueaban la medalla de honor, testimonio de heridas recibidas en enfrentamientos anteriores, y una estrella de bronce con el distintivo B hablaba de actos adicionales de valor bajo fuego. Patterson se había alistado como soldado raso nada más salir de la escuela secundaria en la zona rural de Kansas, impulsado por un sentido del deber que corría por su familia como un rasgo genético. Su padre había servido en la Segunda Guerra Mundial, su abuelo en la Primera Guerra Mundial. Era un verdadero héroe estadounidense en todo el sentido de la palabra, invitado al programa para promocionar su próximo libro, Leadership Under Fire, Lessons from the Battlefield, Liderazgo bajo fuego, lecciones del campo de batalla, que ya se había convertido en un éxito de ventas entre las familias militares y ejecutivos de negocios que buscaban entender cómo la gente común se vuelve extraordinaria bajo presión. El campeón había pasado la tarde en una mezquita de Harlem antes de volar a Nueva York, participando en oraciones y meditación que lo habían dejado inusualmente contemplativo y pacífico. Se sentó en la sala verde bromeando con sus manejadores y firmando autógrafos para los empleados de la NBC deslumbrados. Su famoso ingenio y encanto estaban en plena exhibición mientras entretenía a una pequeña multitud que se había reunido para echar un vistazo al atleta más famoso del mundo. Ali vestía un elegante traje azul oscuro con una corbata plateada, su cabello perfectamente peinado y su confianza irradiando a través de cada gesto y sonrisa. Él ignoraba por completo que la siguiente hora pondría a prueba su carácter de formas que ningún ring de boxeo podría hacerlo jamás. Que estaba a punto de enfrentarse a un oponente mucho más peligroso que cualquier contendiente de peso pesado. Un héroe de guerra condecorado, armado con autoridad moral y la simpatía de una nación aún profundamente dividida por la guerra de Vietnam. Carson abrió el programa con su monólogo habitual, pero había un trasfondo de tensión en su voz mientras se preparaba para presentar a su primer invitado. «Damas y caballeros», anunció Carson a la audiencia del estudio y a los 30 millones de espectadores que miraban desde casa. «Por favor, denle la bienvenida a un verdadero héroe estadounidense, receptor de la medalla de oro, el coronel James Patterson». La audiencia estalló en un estruendoso aplauso mientras Patterson caminaba hacia el set, su porte militar evidente en cada paso, su uniforme inmaculado y sus medallas captando las luces del estudio. Carson condujo una entrevista respetuosa con Patterson, discutiendo su servicio militar y su libro. Patterson habló elocuentemente sobre el deber, el honor y los sacrificios hechos por los militares estadounidenses en Vietnam.
Sus respuestas fueron nítidas y seguras, entregadas con la autoridad de un hombre que se había ganado el derecho a hablar sobre el coraje a través de sangre y sacrificio. La audiencia estaba pendiente de cada una de sus palabras, claramente conmovida por sus historias de heroísmo bajo fuego. «Coronel Patterson», dijo Carson mientras se acercaba al final del segmento de la entrevista, «usted ha dedicado su vida a servir a este país con honor. ¿Qué piensa de aquellos que eligieron un camino diferente durante la guerra?» Pretendía hacer una pregunta general sobre el servicio militar frente a la vida civil, pero la respuesta de Patterson encendería una tormenta de fuego que ni Carson ni sus productores habían anticipado. La mandíbula de Patterson se tensó ligeramente y sus ojos se endurecieron mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. «Johnny, creo que cuando tu país te llama, respondes. Los hombres de verdad no se esconden detrás de los abogados y excepciones religiosas. Los hombres de verdad no dejan que otros luchen y mueran en su lugar mientras ellos hacen millones entreteniendo a la gente en casa». La voz del coronel cargaba el peso de una convicción absoluta, y aunque no había mencionado ningún nombre, todos en Estados Unidos sabían exactamente de quién estaba hablando. Carson se movió incómodamente en su asiento, sintiendo que su programa, cuidadosamente planeado, estaba a punto de salirse de control. Bueno, coronel, sé que tenemos algunos sentimientos fuertes sobre... Pero antes de que Carson pudiera terminar su desviación diplomática, Patterson continuó su ataque con una precisión devastadora. «Hay hombres que hablan de ser los más grandes, mientras la verdadera grandeza se está demostrando en las junglas del sudeste asiático», dijo Patterson, su voz elevándose con cada palabra. «Hay personas que afirman ser campeones, mientras los verdaderos campeones luchaban y morían por la libertad que les permitió volverse ricos y famosos. Eso no es coraje, Johnny. Eso es cobardía disfrazada con palabras elegantes». La audiencia del estudio cayó en un silencio atónito, y el rostro de Carson palideció al darse cuenta de que su programa acababa de convertirse en un pararrayos político. En las salas de estar de Estados Unidos, 30 millones de espectadores miraban paralizados cómo este héroe de guerra condecorado pronunciaba lo que equivaldría a un asesinato del carácter de Muhammad Ali en la televisión nacional. «Y hablando de cobardía», dijo Carson con la voz tensa mientras intentaba recuperar el control de su programa, «volvemos justo después de esta pausa comercial con el campeón de peso pesado, Muhammad Ali». El momento no podía haber sido más dramático. Mientras las cámaras cortaban para la pausa comercial, Patterson permaneció sentado en el sofá, sus comentarios flotando en el aire como el humo de un campo de batalla. Detrás de escena, el pánico estalló mientras los productores intentaban frenéticamente decidir cómo manejar la situación explosiva que habían creado inadvertidamente. Los manejadores de Ali se acercaron inmediatamente a él en la sala verde con los rostros pálidos de preocupación mientras explicaban lo que acababa de suceder en la televisión en vivo. «Podemos irnos ahora mismo», aconsejó su abogado con urgencia, caminando de un lado a otro de la pequeña habitación. «No tienes que someterte a este tipo de emboscada. Esto no fue lo que acordamos cuando reservamos esta aparición». Su entrenador, Angelo Dondi, asistió con la cabeza añadiendo: «Campeón, ese hombre acaba de llamarte cobarde frente a todo el país. Nadie te culparía por alejarte de esta trampa». Incluso los propios productores de Carson sugerían que podían terminar el programa antes de tiempo, alegando dificultades técnicas a una emergencia médica. Cualquier cosa para evitar el desastre potencial de poner a estos dos hombres juntos en televisión en vivo. Pero Ali, quien había enfrentado multitudes hostiles y amenazas de muerte a lo largo de su carrera, ya que millones de estadounidenses habían llamado desde traidor hasta terrorista, tomó una decisión que definiría su legado mucho más que cualquier pelea en el ring. «No», dijo Ali tranquilamente, su voz con una determinación calmada que sorprendió a todos a su alrededor.
Voy a salir allí. Ese hombre merece escuchar mi lado de la historia. Y Estados Unidos merece ver cómo manejamos el desacuerdo en este país. Cuando terminó la pausa comercial y las cámaras se prepararon para grabar de nuevo, Ali caminó hacia el escenario con la misma confianza que traía a cada ring de boxeo. Pero esta vez su oponente estaba armado con autoridad moral y simpatía pública. La presentación de Carson fue incómoda y breve. Damas y caballeros, Muhammad Ali. El aplauso fue notablemente más tenue de lo habitual, con muchos miembros de la audiencia claramente incómodos por victoriar a un hombre que acababa de ser etiquetado como cobarde por un genuino héroe de guerra. Ali tomó el asiento junto a Patterson, y la tensión en el estudio era tan espesa que parecía presionar contra las cámaras de televisión. Coronel Patterson, dijo Ali suavemente, su voz sin nada de la jactancia que lo había hecho famoso. Quiero agradecerle por su servicio a nuestro país, y quiero agradecerle por decir lo que cree. Usted se ganó el derecho a decir lo que piensa a través de su sacrificio y coraje, y respeto eso, incluso si duele escucharlo. Patterson, claramente desconcertado por esta respuesta amable a su ataque público, estrechó vacilante la mano de Ali. El gesto fue capturado por las cámaras y transmitido a millones de hogares, creando una de las imágenes más poderosas en la historia de la televisión. Un momento de respeto entre dos hombres que encarnaban definiciones completamente diferentes del coraje estadounidense. Ali regresó a su asiento, pero en lugar de la postura defensiva que todos esperaban, se inclinó hacia adelante y se dirigió a Patterson directamente, como si las cámaras y los 30 millones de espectadores hubieran desaparecido repentinamente y fueran solo dos hombres teniendo una conversación honesta. Coronel, usted dijo que los hombres de verdad responden cuando su país los llama. Y tiene toda la razón, comenzó Ali, con voz firme y sincera. Pero puedo contarle sobre el país que me llamó a mí. El país que llamó a Muhammad Ali era uno donde yo no podía almorzar junto a un niño blanco, no podía dormir en el mismo hotel que la gente blanca, ni siquiera podía beber de la misma fuente de agua. El Estados Unidos, que quería que yo luchara por la libertad en el extranjero, era el mismo Estados Unidos que me negaba la libertad en casa. La expresión de Patterson comenzó a cambiar a medida que Ali continuaba, la rígida certeza en sus ojos dando paso a algo más, confusión, consideración, tal vez incluso comprensión. Usted luchó por la libertad en Vietnam, coronel, y honro eso, dijo Ali, su voz haciéndose más fuerte, pero nunca perdiendo su tono respetuoso. Pero yo estaba luchando por la libertad junto aquí en Estados Unidos. Cuando me negué a ir a Vietnam, no estaba huyendo de una pelea, estaba eligiendo qué pelea pelear. Estaba diciendo que no podía matar a gente pobre en un país extranjero cuando mi propia gente estaba siendo asesinada por la pobreza y el racismo justo aquí en casa. La audiencia del estudio, que había estado en silencio por la tensión, comenzó a murmurar mientras las palabras de Ali calaban hondo. Aquí había una perspectiva que muchos de ellos nunca habían considerado, que la negativa de Ali a servir no era cobardía, sino un diferente tipo de coraje. El coraje de estar solo contra todo el país por lo que creía que era correcto. Ali se levantó de nuevo y comenzó a caminar lentamente frente al sofá, sus manos gesticulando mientras hablaba con una pasión que recordaba a todos los que miraban, porque no era solo un gran atleta, sino un orador poderoso. Coronel Patterson, usted y yo somos más parecidos que diferentes. Ambos miramos las injusticias y decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Usted combatió la injusticia con un rifle en las junglas de Vietnam. Yo combatí la injusticia con mi voz y mi carrera aquí en Estados Unidos. Usted arriesgó su vida por sus creencias,
Yo arriesgué mi libertad, mi carrera, mis mejores años de ingreso por las mías. Patterson, que había venido al programa preparado para dar una lección moral a un hombre que consideraba un cobarde, se encontró escuchando una perspectiva que nunca había considerado. La convicción en la voz de Ali, la sinceridad de su explicación y el respeto que había mostrado. A pesar de ser humillado públicamente, estaba obligando al coronel a cuestionar sus posiciones que había mantenido durante años. Pero coronel, continuó Ali, su voz suavizándose mientras se sentaba de nuevo, quiero que sepa algo. Todos los días desde que tomé esa decisión, he pensado en hombres como usted. He pensado en los soldados que fueron en mi lugar, que enfrentaron peligros que yo nunca tuve que enfrentar. Y me he preguntado si había otra manera, si podría haber servido a mi país y a mi conciencia al mismo tiempo. La cámara hizo zoom en el rostro de Patterson, capturando el momento en que décadas de certeza comenzaron a resquebrajarse. ¿Sabe qué me atormenta, coronel?, preguntó Ali, su voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera llegando a cada rincón del estudio silencioso. No es la crítica o el odio e incluso perder mi título. Es preguntarme si mi elección hizo las cosas más difíciles para hombres como usted. Es preguntarme si defender lo que yo creía de alguna manera deshonró el sacrificio de los soldados que creían en algo diferente. El silencio que siguió fue absoluto. 30 millones de estadounidenses vieron cómo dos hombres que habían encarnado lados opuestos del tema más divisivo de su generación encontraban un terreno común en el respeto mutuo y el dolor compartido. Carson, veterano de miles de entrevistas televisivas, se encontró sin palabras ante tal honestidad cruda y gracia inesperada. Finalmente, el coronel Patterson habló, su voz espesa por la emoción. Muhammad, dijo, usando el nombre elegido por Ali por primera vez. Vine aquí esta noche creyendo que eras un cobarde. Vine aquí creyendo que solo había una forma de servir a tu país. Solo una definición de coraje. Hizo una pausa limpiándole los ojos con el dorso de la mano. Pero escuchándote, viendo el respeto que me has mostrado incluso después de que ataqué en la televisión nacional, me di cuenta de que estaba equivocado sobre ti. No he equivocado sobre la importancia del servicio militar, sino equivocado sobre ti como hombre. El coronel se puso de pie, su porte militar evidente, pero de alguna manera suavizado por la emoción del momento. No eres un cobarde, Mohammed. Eres un tipo diferente de soldado luchando un tipo diferente de guerra. Puede que no esté de acuerdo con todas tus elecciones, pero puedo respetar el coraje que tomó hacerlas, y puedo respetar al hombre que las hizo. Lo que sucedió después creó uno de los momentos más poderosos en la historia de la televisión. El coronel Patterson, el héroe de guerra condecorado que había venido a humillar a Muhammad Ali, extendió su mano. No en saludo, sino en disculpa. Ali la tomó y los dos hombres se abrazaron en televisión en vivo. Su reconciliación fue presenciada por millones de estadounidenses a quienes se les había enseñado a verlos como enemigos. Lo siento, Mohammed, dijo Patterson, sus palabras cargando el peso de una contrición genuina. Lo siento por atacarte sin tratar de entender tu perspectiva. Lo siento por juzgar tu coraje por mi definición en lugar de tratar de entender la tuya. La respuesta de Ali sería citada en periódicos de todo el país al día siguiente. Coronel, no tiene nada de qué disculparse. Usted habló desde su corazón y sobre lo que cree, y eso también requiere coraje. Puede que hayamos elegido batallas diferentes, pero ambos elegimos luchar por algo más grande que nosotros mismos. Eso nos hace hermanos, no enemigos. Johnny Carson, encontrando finalmente su voz, se dirigió a las cámaras con lágrimas en los ojos. Damas y caballeros, lo que acaban de presenciar es algo especial. Dos hombres se discrepan fundamentalmente sobre uno de los temas más importantes de nuestro tiempo, pero que encontraron una manera de respetar el coraje y la convicción del otro. Así es como se supone que debe verse Estados Unidos.
El impacto de ese segmento de 12 minutos se extendió mucho más allá del estudio de televisión y continuó resonando a través de la cultura estadounidense durante décadas. El metraje fue reproducido en programas de noticias durante semanas, analizado por comentaristas políticos y científicos sociales, discutido en páginas editoriales de todo el país y eventualmente estudiado en escuelas de periodismo como un ejemplo de cómo el diálogo honesto podría tender puentes incluso en las divisiones más profundas. El momento se convirtió en un referente cultural, citado en libros sobre liderazgo, resolución de conflictos y el poder de la gracia bajo presión. Más importante aún, cambió cómo millones de estadounidenses veían a ambos hombres y las complejas cuestiones morales que rodeaban la guerra de Vietnam, demostrando que la comprensión era posible incluso entre personas que parecían representar diferencias irreconciliables. El coronel Patterson y Muhammad Ali mantuvieron una extensa correspondencia por el resto de la vida de Ali, convirtiéndose su improbable amistad en un símbolo de cómo los estadounidenses podían estar en desacuerdo sobre temas fundamentales mientras mantenían el respeto por el carácter y las convicciones del otro. Aparecieron juntos en numerosos compromisos como oradores a lo largo de los años, compartiendo su historia como un ejemplo de cómo una conversación honesta podía transformar enemigos en aliados. Patterson se convirtió en uno de los defensores más elocuentes de Ali en los círculos militares, no porque cambiara de opinión sobre la importancia del servicio militar, sino porque aprendió a ver el coraje en formas que no había reconocido previamente. A menudo hablaba a grupos de veteranos sobre cómo esa noche le enseñó que hay muchas maneras de servir al propio país y que a veces el servicio más difícil implica estar solo contra la opinión popular por lo que crees que es correcto. Años más tarde, cuando Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, Patterson estuvo entre los primeros en visitarlo. El héroe de guerra, que una vez lo había llamado cobarde, se convirtió en uno de sus defensores más devotos, ayudando a establecer programas para veteranos y trabajando con Ali en numerosos proyectos benéficos. La noche que se suponía sería la humillación de Ali se convirtió en cambio en su mayor victoria, no sobre un oponente, sino sobre el odio y el malentendido que habían dividido a Estados Unidos. Al responder al ataque con respecto a la condena por compasión, Ali demostró que la verdadera fuerza no se trata de ganar peleas, sino del coraje de ver la humanidad en aquellos que nos desafían más ferozmente. Este segmento de 12 minutos en el Tonight Show se convirtió en la prueba de que incluso en los momentos más divididos de Estados Unidos, la comprensión era posible cuando las personas tenían el coraje de escuchar las historias de los otros, la sabiduría para cuestionar sus propias suposiciones y la gracia para cambiar de opinión cuando se enfrentaban a una verdad inesperada.